La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos en este espacio radiofónico. El programa de hoy de Mujer Latina lo vamos a destinar para conocer la realidad que se vive en los centros penitenciarios. Para esto tuvimos una charla muy interesante con la investigadora, la doctora Patricia Cerda, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo, comenzamos. Los invito a escuchar mi columna semanal del periódico La Visión. Hoy en nuestros temas hablaremos de corrupción y COVID. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, México cuenta con una calificación de 31 sobre 100 en el nivel de corrupción percibido dentro del sector público, 2 puntos arriba del indicador del 2019, que estábamos con 29 puntos. Esto lo ubica en el lugar 124 de 180 países analizados y continúa siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al ubicarse en la posición 37 de 37 que integran esta organización. Su mejor evaluación histórica fue en el 2014 con 35 puntos. Los primeros lugares del índice los tienen Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos. Son seguidos por Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 puntos cada uno. En los últimos lugares se ubican Sudán del Sur, Siria y Somalia con 14 y 12 puntos. Estados Unidos está en el lugar 67, la peor calificación desde el 2012. Transparencia Internacional es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción desde hace más de 25 años. El Índice de Percepción de la Corrupción es el instrumento más acreditado a nivel internacional en medición de la percepción de la corrupción. Registra la opinión de analistas, personas que son especializadas en el tema, así como hombres y mujeres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados. Utiliza una escala de 0, es cuando se tiene una corrupción elevada, a 100, cuando no existe la corrupción. El nuevo reporte, del 2020, no se salva del impacto del COVID-19. Para Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, el COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica, es también una crisis de corrupción. En el año de la pandemia, la corrupción afectó la forma de responder a la crisis sanitaria con malversaciones de fondos, robos, ausentismo, inflación de precios, favoritismo y manipulación de datos. Todo esto trascendió y tuvo un impacto en la percepción. Los países con mejor puntuación invirtieron más en sanidad, cuentan con mayor cobertura de salud y fueron menos propensos a vulnerar los derechos humanos y a las instituciones involucradas en la atención a la pandemia. De igual forma, fueron más transparentes en el manejo de los datos. En América Latina, Uruguay obtuvo la puntuación más alta, 71 puntos. Según expertos, este país realizó una fuerte inversión en sanidad y ha tenido un efectivo sistema de seguimiento de la epidemia. Brasil, considerado el peor país en el manejo del COVID, tuvo la puntuación de 38 y se ubica en el lugar 94 de 180. Venezuela, el país que tiene desde el 2012 la peor crisis humanitaria, obtuvo 15 puntos. Las recomendaciones que hace Transparencia Internacional para combatir la corrupción son reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. Contar con procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos. Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos y publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender. Sin duda, estas recomendaciones referidas a México van dirigidas a Andrés Manuel López Obrador y de manera especial a la Auditoría Superior de la Federación,
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, y a la Fiscalía General de la República, junto con las instituciones encargadas de la impartición de justicia. ¿Para qué? Para evitar la impunidad que tanto nos afecta. Ya hemos dicho que México necesita, como decimos los regios, actuar derecho, es decir, hacer las cosas bien, con ética. La corrupción, la impunidad y la falta de confianza están acabando con nuestro país. Necesitamos confianza para crecer y tener bienestar. Confianza hacia las instituciones, hacia líderes políticos y hacia nosotros mismos. Ciertamente hay crisis en los tres factores, pero necesitamos estar dispuestos a querer creer y a exigir el cumplimiento del Estado de Derecho. Solo así lograremos ejercer un efecto multiplicador basado en la cultura de la legalidad. La confianza se basa en la honestidad, en el respeto, en la transparencia y sobre todo consistencia entre lo que se dice, hace y piensa. La única opción para romper este círculo vicioso es la cultura de la legalidad. Una profunda autoconciencia y acción para respetar las leyes. Recordemos que los 4 pilares de la cultura de la legalidad son conocer, respetar, rechazar y denunciar. Refiere a las normas jurídicas y sociales y a no tolerar la ilegalidad. Adela Cortina, filósofa española, señala que cuando un sistema político y de organizaciones es más transparente, es más fácil ser ético. Gracias. Gracias a la crestomatía, vamos a escuchar un interesante reportaje del Canal 28 de Nuevo León, elaborado por Susana Valdés Levy, a quien le enviamos un cordial saludo, sobre el penal de Topo Chico a más de un año del cierre de este penal. Gracias a Canal 28, gracias a Susana Valdés. Escuchemos este interesante reportaje. A un año del cierre, penal del Topo Chico. Hay quienes dirán que la cárcel es la cárcel por donde quiera que se vea, pero para quien ha vivido un antes y un después, las diferencias entre el viejo sistema y el nuevo son muy importantes y lo cambian todo desde la raíz. La tranquilidad, la disciplina que llevamos aquí que nos ayuda a estar mejor, porque estando en el otro lugar era terror, era miedo, era incertidumbre de no saber si íbamos un día más a amanecer. Vivíamos bajo mucha presión del autogobierno que se vivía ahí y era indescriptible los días en los que pasábamos sin comer. A veces no teníamos porque nos cortaban el agua, porque nos maltrataban psicológicamente. No nos daban de comer. Aquí tenemos, gracias a Dios, una muy buena dieta, almuerzo, comida y cenas seguras. La limpieza en el lugar es magnífica porque antes nos peleábamos, se va a oír muy chistoso, pero nos peleábamos con las ratas porque eran ratas muy grandes y se llevaban nuestras bolsas de papitas o nuestras bolsas de tostadas y literal se las arrancábamos porque se las llevaban. Pero yo creo que lo que más agradezco y lo que más sobresale es la tranquilidad. A pesar de estar bajo un proceso judicial que nada tiene que ver con la estancia que tengamos aquí, porque esto es muy aparte, la dirección y las personas que tomaron el control de este nuevo centro han sido bastante humanos. Nos han enseñado a desaprender y a aprender de nuevo, bajo disciplina, sin faltarnos al respeto como seres humanos. Nos han hecho que valoremos nuestra vida, que nos sentamos con ganas de poder salir y regresar con nuestras familias. Porque ya era tan indescriptible la situación que de repente ya no te daban ganas de seguir viva, porque te dolía, porque no sabías qué iba a pasar al siguiente día. Aquí tenemos la esperanza de que al día siguiente haya algo que despiertes y de repente ¡pum!, llega tu libertad, porque el proceso se hace más llevadero, con estancias mejor. El cambio es sobresaliente,
para pasar de un autogobierno caótico y de terror a por fin un orden funcional. Pasar del dolor y del miedo a una tranquilidad que en verdad permite trabajar en la reinserción social. Si son 5, nada más son 3, pero se dan el tiempo. Yo se los aplaudo. Es muy sobresaliente el cambio tan fuerte que había de antes, que no era un control. Fue muy difícil. El olor al terror, al miedo, a la sangre, a la muerte, es muy fuerte. Yo no se lo deseo a nadie. Y el área donde yo estaba era las 2 oficiales que dieron su momento por protegernos. Fue muy fuerte porque eran mujeres como nosotros. Y eso era un descontrol. Eso era el fin, eso era un apocalipsis, eso era... No sabíamos si íbamos a vivir. Y ellas lucharon, nos defendieron, hasta con piedras, porque tuvimos que hacer uso del tratar de defendernos del instinto para poder ir. Y las que estuvieron en ese rato con nosotros, que fueron 2 oficiales, fueron bastante valientes. Se ganan el respeto y se ganan el... No sé si sea correcto decir cariño, pero es un respeto, es una disciplina que aprendes a ver que también son humanos, que también les duele que estemos aquí, aunque ellas tienen el papel de disciplinarnos. Hay gente que, como en todos lados, no les gusta la disciplina y llegan y no les gusta que les manden, pero después se dan cuenta que si no hay un control, que si no hay un orden, que si no hay un control, una regla para poder... Es una comuna, no podemos sobrevivir. Aquí ya nadie hace lo que quiere porque es que yo, no, aquí no hay, eso no es. Aquí nadie maltrata a nadie, aquí nadie le manda a nadie, me refiero a las internas. Porque aquí quien arregla y quien manda y quien ordena es seguridad. Eso es el mayor contraste entre el viejo y desaparecido penal del Topo Chico y el nuevo Centro de Reinserción Social Femenil en Escobedo. Con imágenes de Roberto Elizondo y Raúl Valdés, información para Canal 28, Susana Valdés Levi. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Vamos a escuchar la entrevista muy interesante con la doctora Patricia Cerda. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializada en centros penitenciarios. En esta interesante entrevista nos habla de la vida en el interior de los centros penitenciarios, de los programas que se desarrollan en el interior, preparando a los internos para la reinserción, de acuerdo siempre a los derechos humanos, para que puedan ellos tomar su vida nuevamente, y la dificultad que esto representa en relación a la familia y a la sociedad en general. Nos habla también de aspectos de las condiciones de género al interior, del expenal de Topo Chico, como lo veíamos en el reportaje anterior, y en fin, fue una entrevista muy interesante. Vamos a escuchar a la doctora Patricia Cerda. Me encuentro gratamente acompañada de una profesional investigadora, la maestra doctora Patricia Liliana Cerda Pérez. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializada en prevención de violencia comunitaria, estudios de reinserción social y prevención de violencia en el sistema penitenciario, estudios de violencia intrafamiliar. Ha trabajado en la elaboración de 22 artículos de divulgación científica,
Ha publicado 22 libros con investigaciones enfocadas en el análisis de la violencia familiar, escolar y comunitaria. Ha participado en la elaboración de 99 capítulos del libro para distintas publicaciones. Ha dirigido 23 tesis de licenciatura, maestría, doctorado. En fin, es una persona con alta experiencia en el tema de los centros penitenciarios, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Doctora, de antemano, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Mujer Latina. Leti, muy honrada con que nos hayan invitado aquí a tu espacio tan respetado en la comunidad de Nuevo León, y pues a su disposición. Muchas gracias, doctora. Puede ser muy obvia la pregunta, pero un centro penitenciario, ¿qué pretende? O sea, tiene una connotación, desde luego, de penalidad, de cumplir una condena, pero también debe tener una función de compasiva por parte de la sociedad. ¿Cómo podrías describir un centro penitenciario y cómo es la vida en un centro penitenciario? Bueno, un centro penitenciario es ante todo un esquema que hay por parte del Estado, de todos los estados del mundo, en este caso el Estado mexicano, para aquellas personas que se equivocaron, cometieron delitos de distinta índole. En nuestro país, casi el 80% de los delitos que se cometen tienen que ver con robo en distintas modalidades. Robo con violencia, robo de carros, de bolsas, de casa, etcétera. Pero de ahí nos damos cuenta cómo en las cárceles nuestras pues están llenas de personas que con necesidad o sin ella han robado, ¿verdad? Y esto sería un indicador importantísimo para ver políticas económicas y políticas sociales. El otro punto es que estas personas que están cumpliendo una condena, la legislación mexicana en los últimos 4 años, en 2016, surge la nueva ley de ejecución penal que entra en funciones en 2018. Y lo que prevé es que los centros de reinserción social sean sitios donde las personas que delinquieron, que tienen una deuda, digamos, porque cometieron un delito, tengan un esquema que logren a través de distintos procedimientos, que es una obligación del Estado dar, programas que permitan a estas personas reintegrarse a la sociedad. De hecho, Leti, por ejemplo, antes del 2018, los centros penitenciarios se llamaban centros de readaptación social. El nombre cambió porque comentaron los especialistas, los juristas, que readaptación hay un sentido como de exclusión, como alguien que está enfermo, que necesitas readaptar. Cuando que la realidad delictiva, sin excluir que hay infinidad de casos que pueden traer, hay patologías de índole emocional, psicológico, etcétera. El propósito del Estado es reinsertarlos a la sociedad. ¿Cómo se da esto? Pues se da con una serie de programas y obligaciones por parte del Estado que tienen que ver con la salud, la educación, la capacitación, el trabajo, la cultura y el deporte. Las líneas que marcan la vida de un penal en México han sido sustentadas en procesos y fundamentaciones de carácter humanista a nivel internacional, que desde la propia ONU vienen dictándose a través de lo que se conoce también como fundamentación de las reglas de Mandela. En el caso de hombres y mujeres, ahora lo que se está viendo es que estos centros penitenciarios también tengan una visión de género. Es decir, las mujeres, que constituyen cerca del 6% de la población penitenciaria a nivel nacional, tendríamos que tener una visión especial, no porque ellas no hayan cometido un delito, no es igual que los varones, pero en medio tienes el tema de la maternidad, por ejemplo, que el Estado mexicano permite que
las madres tengan a sus hijos hasta de 0 a 3 años dentro de un centro penitenciario, cuando así se decide, con cuestiones también pues de género. En los tipos de delitos en los últimos 20 años en los que normalmente se asociaba a una mujer, se han modificado y en mucho. ¿Por qué? Porque delitos como venta de drogas, tráfico de armas, secuestro y demás, ¿hay mujeres que han participado? Sí. La mayoría no de manera activa. La mayoría es que pues el hombre, el novio, el marido, la pareja, se dedicaba a esto. Algunas sabían, otras no. Pero el punto aquí es cómo la realidad del delito también te exige pues tener una jurisprudencia para ver qué tan culpable es aquella persona porque se cayó o porque no lo supo. ¿Cómo impacta la realidad de una mujer que está en la cárcel a diferencia de la que está cuando el hombre cae en la cárcel? Es distinto. Y es distinto ¿por qué? Pues porque cuando el hombre cae en la cárcel, casi siempre la familia suele apoyarlo más que a la mujer. La mujer también, la misma familia trae una visión de género ahí, de que además de que eres mujer, caíste en el bote y hiciste esto, hiciste el otro. Y son cosas que tenemos que ver poco a poco, cómo logramos entre todos que estas personas entren a los programas de reinserción social, aprovechen el tema de educación que se les da de estudios de primaria, de secundaria, de preparatoria, aprovechen la capacitación laboral que se da y de alguna manera puedan prepararse para cuando salgan de este centro penitenciario. Las funciones que una persona tiene dentro de un penal siempre son optativas. Hasta antes de la reforma del 2018, casi que era obligatorio que el interno o la interna trabajaran o estudiaran, se capacitaran. Ahorita la ley dice es voluntario, ¿sí? Es voluntario, pero también cuenta para reducciones de condenas. Si, por ejemplo, alguien decide terminar su secundaria o su preparatoria o ir a los cursos de capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. O tienen trabajo dentro de los penales. Hay empresas maquiladoras que ofrecen trabajo a las personas que están ahí privadas de la libertad. Desafortunadamente, pues el trabajo es poco. Yo creo que será un 30-35% en el caso de los hombres quienes tienen acceso al trabajo pagado de las maquiladoras. Y en el caso de las mujeres es un poquito menos, entre 20 y 25. Hablo de los datos de Nuevo León. La cuestión de la Terrey de Nuevo León, junto con los de todo el país, pues traen carencias fuertes porque la pandemia también ha impactado el sistema penitenciario. Ahora mismo están prohibidas, por ejemplo, las visitas de las asociaciones religiosas, las ONGs, los investigadores. No entramos ahí las personas precisamente para evitar contagios a quienes están ahí recluidos. Las visitas familiares están prácticamente restringidas, entra poca gente. Y las personas que trabajan dentro de un penal, muchos de sus funcionarios tienen que quedarse ahí para evitar ese trayecto de casa al penal, del penal a la casa y que se eviten la multiplicación de contagios. Entonces, es un momento muy delicado para la sociedad libre. La pandemia trae exigencias tremendas sobre las familias, pero es un momento sumamente delicado también para quienes están privados de la libertad, porque dices tú, bueno, es que ellos siempre están confinados, sí, pero ellos reciben a sus familias, ven a sus hijos, ven a su mamá, ven a la novia, a la esposa, a la concubina, reciben apoyos, porque la cuestión presupuestal no siempre alcanza para, por ejemplo, proveer cosas elementales como es la limpieza o la comida. Entonces, todo esto pues agudiza muchísimo el tema de la tensión y el estrés y la depresión que se vive ya de por sí cuando uno está confinado. Imaginémonos ellos que pues su espacio es ese y su contacto con su familia
Lo están limitando en algunos penales. He sabido, por ejemplo, en Apodaca, en de mujeres, a través de videollamadas, saben cómo están sus familias, pero no hay mucho contacto. Entonces, la situación ha mejorado en los penales de Nuevo León en algunos aspectos. Hoy tenemos, por ejemplo, un penal femenil. De los cientos de penales que hay en México, creo que solamente hay como 30, 39 que son de mujeres exclusivamente. Casi todos los sistemas penitenciarios de los estados, los penales son mixtos, como lo teníamos aquí cuando estaba Topo Chico. La separación que se dio para un penal femenil en Escobedo, yo creo que trajo beneficios específicos a esta población. ¿Por qué? Porque las mujeres vivían bajo un esquema de mucha tensión. Los problemas que había y que existen en los penales de los autogobiernos y todo eso que se tenían en Topo Chico, siempre impactaba al penal femenil, porque recordemos que nomás lo dividía una pared y una ventanita y las mujeres tenían que ver esto. Sí, entonces, desde ese punto de vista, ha sido muy bueno que las mujeres tengan su propio esquema, su propio espacio, y que esto permite también profundizar en lo que tiene que ver con políticas de género dentro de los esquemas penitenciarios. Estamos en Mujer Latina, mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Estamos presentando la entrevista con la doctora Patricia Cerda, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre los centros penitenciarios. En esta parte de la charla nos describe el día con día en el penal, haciendo una distinción muy interesante entre los penales de alta o baja seguridad. Asimismo, nos habla de las áreas de oportunidad que tienen en general los centros penitenciarios o los penales, empezando justamente por una visión o una mala imagen que todos tenemos sobre los internos y el sistema en sí mismo. Habla de la necesidad, por ejemplo, de respetar a sus derechos en términos de alimentación, salud y algo muy interesante, la libertad de espiritualidad, de la necesidad de respetar las creencias de cada uno de los internos y acompañarlos en su vida al interior de estas unidades penitenciarias. Escuchemos la continuación de esta entrevista. Doctora, tú señalaste ahorita algo muy importante, la reinserción social. ¿Se cumple? Yo creo que a la sociedad en general todavía tenemos muchos prejuicios con relación a las personas que egresan de un centro penitenciario. Uh-huh. Prejuicios incluso familiares, a veces batallan para poder adaptarse nuevamente al ritmo familiar, con mayor razón, al laboral y al social. Sí, bueno, mira, Leti, la reinserción social es un proceso complejo. Empieza desde cómo detienes a las personas, la forma en que si está la familia presente, si los niños ven. La reinserción social interviene, por ejemplo, en el penal de mujeres hace 1 año y medio, teníamos cerca de un 45% que no estaban sentenciadas. Entonces, intervienen los espacios que tengan los penales. Interviene que haya un seguimiento después. La ley prevé que la reinserción social no termine el día que el individuo deja un penal. Prevé que a esa persona se tenga lo que llaman reinserción social extramuros. Extramuros es que tú como Estado sepas que esa persona la tienes que preparar para cuando salga. Y la tienes que preparar en términos de ofrecer a la familia, que es un factor importantísimo para que una persona logre reinsertarse,
a la propia persona que se va, apoyos psicológicos, terapias y demás, ver dónde va a vivir esa persona y de qué va a trabajar. Sí, te decía que hay también lo que se llama reinserción social extramuros. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, esta persona ya se va a ir. ¿A dónde va a llegar? Hay veces que se conserva el núcleo familiar y hay veces que se pierde. Pero tenemos que saber cuáles son las condiciones de esta persona y de su familia. Si va a tener trabajo o no. Sensibilizar a la familia que no es fácil volver a convivir, porque la gente cree que ya salió de la cárcel y todo se va a solucionar. No. Cuando las personas salen de la cárcel, un esquema que hay de estudios que te lo dicen, llegan a la calle para tomar un camión, se ponen tensos y nerviosos porque sus dimensiones de espacio en los últimos años estaban reducidas a ciertos espacios. De repente, encontrarse en espacios amplios les genera tensión, les genera estrés. Entonces, la reinserción social no termina nada más cuando el hombre se va o la mujer se va de la cárcel. Tiene que ser un programa en donde a estas personas también se vea que tienen que ellos adaptarse a la familia y la familia a ellos, y no es fácil. Cuando ellos entran a la cárcel, a lo mejor sus niños tienen 2 o 3 años, porque entre otras cosas tenemos pura gente joven, más del 80% es gente joven la que está en los penales. A lo mejor sus niños están chicos y cuando salen de ahí ya son jovencitos adolescentes o jóvenes universitarios. El promedio son entre 14.5 y 15 años, lo que hemos hecho de estudios de la población que está dentro de los penales. Entonces, pues, llegan a un mundo donde el niño que él dejó chiquito ya es un joven y quieren manejar las cosas como que yo soy el jefe, yo soy aquí tu papá, y pues sí, pero pues nunca estuviste aquí, o sea, hay cosas que se tienen que trabajar. Ahora, en ninguna parte del mundo la reinserción social funciona al 100%. Siempre tienes factores de reincidencia. Aún en los países del norte de Europa que tienen unos sistemas penitenciarios como que 50 años luz de la visión que nosotros tenemos aquí, aún ahí hay reincidencias. Y aquí también en Nuevo León, creo que casi 3.5, 4 sobre 10 traen temas de reincidencia. ¿Por qué? Porque a veces el delito está en la propia familia. O sea, así como la familia te ayuda, también la familia te puede hundir. Hay familias donde han estado en la cárcel el abuelo, el papá y el nieto. Entonces, es un proceso que no es la reinserción social una cosa exclusiva de los directores de los penales o de los secretarios de Estado o de la policía. Es una cuestión que tiene que ser un trabajo interdisciplinario, donde al interno le ayuden desde los psicólogos, los sacerdotes o ministros que van ahí, el médico, la trabajadora social, el educador. A pesar de tantos conflictos que ha habido en los penales de Nuevo León, por ejemplo, los estudios que tenemos en materia de educación nos indican que la población llega, algunos sin saber ni siquiera leer y escribir, y logran terminar una primaria, o logran titularse en la secundaria, o logran obtener el título de bachillerato. Algunos hasta títulos profesionales como abogados. Son pocos los casos, pero los hay. De ahí nuestro interés, porque en la educación se vea como un elemento central que no podemos abandonar ni tirar la toalla con estas personas. Estas personas, aparte de lo que la ley prevé en cuanto a sentencias que tienen que cumplir, ¿verdad? Nadie dice que no. Pero estas personas necesitan que se les ayude en sus necesidades de educación, de capacitación, de aspiraciones a un trabajo decoroso. Entonces, ni la sociedad, ni las instituciones educativas podemos echarnos para atrás, ¿verdad? Si queremos que los índices de seguridad en nuestro país se reduzcan, pues no es nada más meter a todo el mundo a la cárcel. Ojalá que se fuera la solución, pero no lo es.
La solución es estos grupos que desde niños han tenido desventajas en cuestión económica, en cuestión de organización familiar, en muchas deudas que socialmente tenemos con estas personas, tratar de ver en qué medida ellos puedan salir adelante con una capacitación para el trabajo, por ejemplo, con educación y con instrucción, y con una visión donde sus familias también estén incluidas. La familia es un motor muy poderoso con estas personas. Y bueno, la sociedad civil, creo, y las instituciones educativas estar al pendiente de que estas personas que configuran a nivel nacional más de 120,000 personas, ¿verdad? Tengan la posibilidad de desarrollarse como personas y de a través de la educación, la capacitación, el esquema de reforzar y forjar valores que quizás ellos desconocen en muchos casos, ¿verdad? Podamos evitar el tema de la reincidencia. Claro. Doctora, ¿mejoró en algo el sistema penitenciario de Nuevo León con el cierre de Topo Chico? Yo creo que sí. Hay quienes cuestionaron mucho, pues, que quedaba muy lejos, que iban a gastar más en camiones, etcétera. En transporte, sí. Pero quienes hemos estado trabajando en los penales, en mi caso más de una década, hemos visto cómo eran las cosas en Topo Chico y qué mal se la pasaban las mujeres. Entonces, de todas maneras, en el caso de las mujeres, hasta las visitas reciben en menor cuantía que los varones. ¿Verdad? Los varones que fueron trasladados a Apodaca, pues tienen sus propios módulos. Yo no creo que Topo Chico estuviera mucho mejor que el centro de Apodaca. Apodaca 1 y Apodaca 2. No son centros vacacionales, o sea, no es que tengas ahí todos los lujos, pero el factor de hacinamiento que se tenía en Topo Chico, acá en Apodaca se está subsanando. Y el hacinamiento es un tema que te impide llevar a cabo los planes de reinserción social. Aquí lo que nos falta, por ejemplo, es la división entre aquellas personas que han cometido delitos, pues ahí se juntan todas, los que están sentenciados, los que están procesados, etcétera, los tienen ahí a todos por igual. O el que roba una cosa menor, pues lo juntan con alguien que comete secuestro o trata a personas o delitos mucho más graves como homicidio, secuestro, etcétera. Esa cuestión es lo que creo que, según me dijeron, esta administración, con esta división que se hizo hacia Apodaca, está tratando de trabajar. O sea, sí mejoramos. Yo me acuerdo de Topo Chico y la verdad era, perdóname la expresión tan fuerte, pero era escalofriante ver las instalaciones. Aparte de una imagen muy mala en términos de violencia por los autogobiernos, como bien señala, los privilegios que había para ciertos internos, asociado con el pago de favores o pago por esos privilegios, y aparte condiciones higiénicas propiciadas por el hacinamiento. O sea, sí, el tema de los autogobiernos no es algo que como varita mágica desaparezca, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que un penal es como una pequeña ciudad, ¿verdad? Y en una pequeña ciudad hay gente que se porta bien y hay gente que se porta fatal, ¿verdad? Y surgen los grupos. Esto es algo que se ve en todos los penales del mundo, no nada más en los de Nuevo León. El tema de los autogobiernos, en décadas pasadas, pues te recordarás hasta hace poco lo que hubo en Apodaca, lo que hubo en Topo Chico, lo que ha habido, todas esas masacres, tienen que ver mucho, pues, que esto se da. Y precisamente por eso creo yo que la autoridad cada tanto hace cambios
manda gente a los penales federales, porque aquí también en Nuevo León tenemos el hecho de que como hay personas que cometieron delitos de orden federal, como armas o secuestros o delitos más pesados, pero o están con un amparo o están en proceso, no terminan por mandarlos a las áreas de penales de alta seguridad. Entonces se quedan en penales que son pues de una seguridad media, digamos. Los penales estatales, a diferencia de los federales, su nivel de seguridad pues no tiene nada que ver con los que son federales, es mucho más alto el federal. Y en cuanto se da ese transcurso y esos procesos, pues los penales suelen tener altas dosis de tensión, ¿verdad? Entre la población, porque estamos hablando de hombres jóvenes que están encerrados en espacios y la testosterona a todo lo que da, el carácter a todo lo que da, ¿verdad? Y con problemas emocionales y sociales. Gracias por acompañarnos. Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina y con la parte final de la entrevista con la doctora Patricia Cerda sobre los centros penitenciarios. Mil gracias a la doctora Patricia Cerda por regalarnos su valioso tiempo y compartir su visión sobre este tema. Hubo algunos problemillas en la tecnología, ya sabemos que no tiene palabra, pero lo pudimos solucionar. Al término vamos a escuchar a los alumnos de difusión cultural que nos comparten su talento como cada semana. Yo los espero la próxima semana aquí en Mujer Latina. Gracias por acompañarnos. Tú ahorita señalaste que todos los programas que se ofrecen son opcionales. Entonces, ¿cómo es un día adentro de un penal? O sea, mira, de repente tenemos imágenes muy establecidas por programas o de televisión o películas de que suena la campana muy temprano y no los dejan salir más que 20 minutos al sol. O sea, ¿cómo es? En los estatales no es así, en que no lo dejen salir al sol, no. En los penales estatales, que podemos decir su nivel de seguridad es medio, no es un penal de alta seguridad, en donde sí opera que sale nada más una hora o dos, nunca he estado en un penal federal. Las personas las dejan salir a determinada hora del día, una hora o dos, y se regresan a su celda y no tienen contacto con nadie, en teoría, ¿verdad? Acá las personas en el estatal buscan ocuparse. Nosotros hace 2 años hicimos un estudio sobre la cuestión del trabajo ahí. Entonces, el que no trabajaba en las maquiladoras buscaba ocuparse a que le dieran trabajo dentro del mismo penal, o limpiando, o llevando y trayendo mandados, o haciendo programas, ayudándole a la gente, porque hay poco personal en los penales, ¿verdad? Faltan custodios, falta personal de psicología, de trabajo social. Realmente, en esta época de pandemia, que enseñan a otros a leer, porque el INE a lo mejor les manda los materiales, pero alguien que ya tiene, hay ingenieros, hay abogados que están dentro de la prisión, que de alguna manera sirven como monitores para ayudar a estos internos. Entonces, buscan trabajar en algo, buscan trabajar dentro del penal, en las instalaciones, en los programas que hay del penal, en las maquiladoras que ahí construyen material muy fino de, por ejemplo, las batas, los cubrebocas que se van a Estados Unidos, ahí se maquilan por empresas regiomontanas. Y el tema que nos falta en los penales, más trabajo. Que todos pudieran acceder a un tipo de trabajo. De hecho, el diputado Santiago González hace 2 años, Leti, impulsó un estudio nuestro que tenía que ver con el trabajo en los penales. Entonces ahí decíamos que pues 30-35% tiene
la bondad, gracias a Dios, de tener un trabajo en las maquiladoras. La cosa es que ellos pues no tienen antigüedad, no tienen contrato, no tienen pensión, y la familia de ellos no tiene seguridad social. Entonces se impulsó una iniciativa de ley que fue aprobada por el Congreso, donde se pide que las personas que están dentro de la maquiladora trabajando en el penal tengan acceso a un sistema de pensión, por ejemplo, o jubilación, tengan acceso a un salario mínimo, que no lo ganan, y las familias de ellos pues tengan acceso a la seguridad social a través del trabajo del padre o de la madre, según sea. Claro. Entonces, entre eso, entre que buscan realmente capacitarse, y ahorita estamos dirigiendo una tesis de una chica que es maestra en la Pablo Olivas, respecto a qué les gustaría educarse. Les pregunto qué les gustaría trabajar o educarte en esto, en esto. Y son personas que sí, la mayor parte, siempre hay 4 o 5 casos, ya como le hagas nunca te van a seguir, que sí están interesados en tener un oficio, en tener algo de instrucción que les permita desarrollarse una vez que termine la sentencia dentro del centro penitenciario. Entonces, yo creo que las áreas de oportunidad que tenemos para trabajar con estas personas, la primera área es quitar la visión prejuiciada que siempre mantenemos sobre todas las personas que están dentro de un penal. En un penal hay gente que es culpable y ha hecho terribles crímenes, pero tenemos gente inocente. También tenemos personas que se equivocaron, porque pues, a lo mejor se les hizo fácil robar porque les faltaba la medicina, tenían hambre, lo que sea. Está mal, no lo estamos justificando. Estamos tratando de comprender. Pero que si tú a esas personas les das una oportunidad, las capacitas, las instruyes, esa persona va a entrar como un interno penitenciario al Cerezo, pero va a salir una vez que cumpla su condena como un nuevo ciudadano. Un ciudadano que ya pagó su deuda, que tenía socialmente hablando, y que ya una vez que salió de ahí, por lo menos sabe leer, escribir, sacar cuentas, un oficio. Entonces, hay que quitarnos los prejuicios como sociedad de que no, pues es que lo que pasa en el penal nomás le toca a los policías. No, sí, ellos tienen que tener el orden. Ellos son los que tienen, digamos, la responsabilidad por parte del Estado, los centros penitenciarios, las fuerzas de seguridad. Pero la reinserción social está muy por encima del tema policíaco, del tema de la fuerza, del tema de es que si no hacen esto los voy a castigar. Seguramente muchos necesitarán disciplina, pero dentro de esos esquemas de disciplina, la instrucción, la educación, la capacitación son puntos claves y sobre todo y antes de todo el respeto a sus derechos. El respeto a sus derechos incluye la alimentación, no que vayas a tener una alimentación que te traigan el menú de la Ancira, no. Una alimentación decorosa. La cuestión de los médicos y las medicinas. Hay muchas ocasiones que la gente en los penales se lamenta que no tienen medicamentos. Y creo que también se ve en la sociedad libre. Hemos tenido los problemas de los niños con cáncer, etcétera. Pero pues si a ellos no les llega, pues no son como nosotros de deja ver si lo encuentro en esta farmacia o si alguien me presta dinero o cómo le voy a hacer. Entonces, ver como sociedad que estas personas sean respetadas de sus derechos humanos. Y el otro punto, no menos importante, es su derecho a la libre conciencia en materia de espiritualidad y religiosidad. Hay una enorme cantidad, hicimos un estudio de religión y de espiritualidad el año pasado,
donde cerca del 92% de los internos, hombres y mujeres, están ávidos de cursos, de pláticas, de conversaciones de atención, por parte de los sacerdotes, de los ministros de culto. No queremos decir que vamos a imponerle una visión religiosa, no. Cada interno es libre y decide si quiere ser católico, protestante, metodista, budista, islamista. Eso cada quien lo define y lo decide. Hablamos de espiritualidad del interno o la interna. Gran parte de los sacerdotes que llegan ahí, los ministros de culto, etcétera, son personas muy bellas espiritualmente, muy profundas, pero que llegan a hablar de su visión, nada más. No consideran que un mismo discurso de homilía o de visión o de mensaje no te funciona a todos por igual. Una persona que acaba de llegar a la cárcel, por ejemplo, que todavía no tiene sentencia, que todavía no sabe si va a salir libre o lo van a dejar ahí 20 años, su cuestión espiritual, llena de angustia, de miedo, de esto, del otro, es distinta a la de alguien que ya tiene ahí 10 o 15 años, está sentenciado y sabe que va a salir en tanto tiempo. A la que sus hijos y demás ya de alguna manera ya se ajustaron para sobrevivir. Y también es muy diferente de aquel interno o aquella interna que ya está por salir. Entonces, las palabras de consuelo, las palabras de confort, el acompañamiento que llaman los ministros, tiene que tomar en cuenta las condiciones de la población penitenciaria en sus distintos estadios, ¿verdad? Ser respetuoso absolutamente de las creencias, que estas sean libres, pero que los esquemas que se dan de religión y de espiritualidad consideren las necesidades de esa población. Es como... Ya estamos casi terminando. Ya estábamos casi terminando. Una disculpa, la tecnología no tiene palabra. Me estabas diciendo de las áreas de oportunidad, una visión, eliminar la visión prejuiciada, el respeto a sus derechos, la de respetar o ofrecer la libre conciencia en cuanto a su religiosidad o espiritualidad. ¿Alguna otra área de oportunidad que...? Yo creo que el trabajo. El trabajo, efectivamente, hablaste del trabajo. El ver la cuestión de facilitar que las empresas apoyen a las personas ahí y que la ley haga respetar pues su derecho a pensión, su derecho a servicio médico de la familia, sobre todo. Sí. Digo, porque ellos, como siempre digo, el interno bien o mal come 3 veces al día y bien o mal ahí hay médico. El tema es la familia. Si ellos entran a trabajar y se respetan antigüedades y demás, pues seguramente que esa persona cuando salga por lo menos ya tiene un expediente dentro de la seguridad social y dentro de un esquema de pensiones. Ahorita hay gente que ha salido de la cárcel después de 20 o 25 años de estar trabajando, salen cero. Claro. Entonces, los derechos de los internos, la ley prevé que ellos están privados de la libertad, es decir, se les priva del derecho a libre tránsito, pero no se les tiene por qué privar de su derecho a la educación y de su derecho al trabajo. Claro. ¿Verdad? De esta forma, pues haces un mecanismo de apoyo directo al núcleo familiar, que ninguna culpa tiene de que el otro o la otra hayan cometido errores que impacten a los niños o a los padres ya ancianos o a gente que pues no tuvo mucho que ver y que de alguna forma el proveedor o la proveedora se fue porque está en la cárcel. Claro. Doctora, ha sido una delicia esta conversación, sobre todo muy, creo que nos diste información que nos debe de sensibilizar para tener una cultura más compasiva en la sociedad, y sobre todo hacer también conciencia de la necesidad de que
esto debe ser una visión integral de los sistemas penitenciarios, o sea, porque es no solamente lo que sucede al interior con los programas y la infraestructura que se pueda tener, sino que también se necesita un respaldo en política pública y también se necesita la visión de la sociedad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y pásatela muy bien, de corazón, cuídate mucho. Espérame, no te me vayas porque quiero comprometerte, porque poca gente sabe que tú también eres una chef en cocina italiana. Entonces te voy a comprometer para que en otra ocasión nos compartas algunos de tus secretos. Muy bien. Secretos gastronómicos. Sí, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Cuídate. Sí, un abrazo muy grande. Dios los bendiga. Cuídense. Igualmente. Hasta luego. Bye. Hola, mi nombre es Paulina y pertenezco a la banda Joa. Y yo, Alexa, y nuestra siguiente canción es La calle de las sirenas. La calle de las sirenas.